Atención, México. Hace exactamente 72 horas algo ocurrió que los noticieros convencionales te contaron como una nota diplomática más. No lo fue. Claudia Sheinbaum activó una ofensiva jurídica sin precedente en la historia moderna de México. Diseñó una trampa legal dentro del propio sistema judicial de Estados Unidos y ejecutó un movimiento que ningún presidente o presidenta mexicana había tenido la audacia de intentar jamás. 17 mexicanos muertos, 14 en centros de detención del ICE, 3 más durante operativos en suelo estadounidense, sin explicación oficial, sin rendición de cuentas, con el silencio arrogante de quien cree que nadie le va a reclamar. Se equivocaron de forma catastrófica. Porque lo que Sheinbaum reveló este 13 de julio de 2026 no fue una protesta, no fue una nota diplomática más, fue algo que tiene en este momento a los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revisando expedientes con las manos sudadas. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. México no reclamó ante un foro internacional donde Washington puede simplemente ignorarlo. México metió al ICE en los tribunales de su propio país y eso, como vas a entender en los próximos minutos, lo cambia absolutamente todo. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo esta noche es: ¿qué van a hacer cuando un juez estadounidense les ordene investigar a sus propios agentes? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder décadas, porque México tiene una historia larga y dolorosa con este momento. Una historia de notas diplomáticas enviadas y silenciadas, de cancilleres que protestaban con educación y recibían indiferencia como respuesta, de gobiernos que medían cada palabra para no irritar a Washington, que calculaban el costo de hablar demasiado fuerte y decidían una y otra vez que era mejor el silencio rentable que la dignidad incómoda. Ese era el manual del viejo régimen. El PRI lo practicó durante décadas. El PAN lo perfeccionó. La fórmula era siempre la misma: relación comercial primero, derechos humanos después, y ese después nunca llegaba. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, el gobierno estadounidense aprendió la lección. Aprendió que podía hacer lo que quisiera con los mexicanos en su territorio porque el costo político de México era cero, siempre cero. La doctrina Monroe, en su versión más cínica: el patio trasero no reclama, el patio trasero obedece. Eso cambió con la Cuarta Transformación. Cambió primero con López Obrador, cuando México presentó demandas civiles contra fabricantes de armas estadounidenses responsables de armar a los carteles. Cambió cuando la Unidad de Inteligencia Financiera persiguió a Genaro García Luna en tribunales de Florida y obtuvo una condena de más de $3,000 millones. México aprendió que el sistema judicial estadounidense podía ser una herramienta, no solo un obstáculo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Claudia Sheinbaum heredó ese aprendizaje, pero lo llevó a un terreno donde ningún gobierno anterior había pisado: usar el derecho penal de Estados Unidos para perseguir a una agencia federal estadounidense por la muerte de ciudadanos mexicanos. No era una escalada impulsiva, era la culminación de una arquitectura diplomática que llevaba meses construyéndose en silencio. Y para entenderla, hay que entender primero cómo el adversario construyó su propia trampa. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo que se veía era la bravuconada del ICE. Lo que no se veía era el error que los estaba hundiendo. El primer error lo cometieron desde el primer día, cuando la administración Trump relanzó su política migratoria en 2025. La decisión fue tratar a todos los migrantes indocumentados como amenaza criminal sin distinción de ningún tipo, sin importar si llevaban décadas en el país, sin importar si pagaban impuestos, sin importar si tenían hijos nacidos en suelo americano. Pareció inteligente, era un mensaje político potente para su base electoral: dureza, orden, control. Las imágenes de deportaciones masivas circulaban como victorias en los medios afines. El ICE se convirtió en símbolo de la nueva era. Lo que no calcularon era que esa política sin distinción iba a producir inevitablemente víctimas imposibles de justificar. Trabajadores de la construcción, meseros, jornaleros del campo, hombres con parejas estadounidenses e hijos nacidos en territorio americano, hombres como Lorenzo Salgado Araujo,
que llevaba décadas en Houston, pagando impuestos, en trámites para regularizar su situación. Esas víctimas no eran abstracciones, eran expedientes, eran nombres, eran familias que iban a reclamar. Ese fue el primer error, la indiferencia ante quién moría. El segundo error lo cometieron cuando México empezó a reclamar. Las notas diplomáticas llegaron. El gobierno de Sheinbaum documentó caso por caso. El canciller Roberto Velasco comunicó al embajador Ronald Johnson las preocupaciones del gobierno mexicano. El embajador, según la propia presidenta, se mostró receptivo, pero del lado de Washington nadie respondió con hechos, ninguna investigación independiente, ninguna rendición de cuentas, ningún reconocimiento oficial de que algo había salido mal. La lógica era la de siempre: México protesta, México se cansa, México retrocede. Pareció inteligente ignorarlos. Era el manual histórico y durante décadas ese manual funcionó perfectamente. Lo que el ICE y la Casa Blanca no calcularon era que el silencio le estaba dando a Sheinbaum exactamente lo que necesitaba. Cada nota diplomática sin respuesta era una pieza de evidencia. Cada semana de indiferencia era un argumento jurídico. La propia presidenta lo dijo con claridad quirúrgica. No podemos solamente seguir con notas diplomáticas que no han dado resultados. El silencio de Washington construyó la justificación perfecta para escalar. Ese fue el segundo error: creer que el tiempo jugaba para su favor. El tercer error tiene un nombre y un lugar: Lorenzo Salgado. Houston. El 13 de julio de 2026, Sheinbaum describió lo que ocurrió con una sola palabra que electrificó la conferencia matutina. Dijo que Lorenzo Salgado fue prácticamente ultimado por personal del ICE. No fue una detención que salió mal, no fue un accidente en un operativo complejo, fue la muerte de un hombre que estaba en trámites para regularizar su estancia. Un hombre que el alcalde de Houston, ciudad americana, no mexicana, calificó como víctima de un exceso que generó indignación dentro del propio territorio de Estados Unidos. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. Cuando el alcalde de una ciudad estadounidense se indigna públicamente por lo que hizo una agencia federal de su propio país, el argumento de que México está exagerando se derrumba. El ICE no tenía ya el escudo de la narrativa de que solo perseguían criminales peligrosos. Tenían un muerto en Houston, cuya muerte indignó a los propios estadounidenses. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el ICE seguía operando con la arrogancia de quien nunca ha rendido cuentas, Sheinbaum construía en silencio. Así trabaja esta presidenta: no improvisó, no reaccionó, diseñó, no bravuconada, arquitectura. El primer movimiento fue la acumulación metódica de evidencia diplomática. Durante semanas, el gobierno de México no fue solo a protestar, fue a documentar. Caso por caso, nombre por nombre. Las notas diplomáticas no eran un fin, eran el registro oficial de que México había agotado la vía suave. Eran la prueba que un juez necesitaría para entender que México no escaló por capricho, sino porque el adversario cerró todas las puertas anteriores. Esa es la diferencia entre reaccionar y diseñar. El segundo movimiento fue la apertura del flanco internacional. México no solo fue a los tribunales de Estados Unidos, simultáneamente solicitó la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Este movimiento es más poderoso de lo que parece, porque ahora la administración Trump no tiene frente a sí solo una demanda jurídica mexicana, tiene un proceso en el sistema judicial de su propio país y una solicitud formal ante el organismo de derechos humanos más visible del planeta. Responder a uno sin responder al otro es imposible. Ignorar ambos tiene un costo reputacional que se mide en alianzas y en mesas de negociación. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue el más audaz y el más preciso: presentar las 17 denuncias penales simultáneamente ante el Departamento de Justicia Federal y ante las fiscalías estatales de los estados donde ocurrieron los hechos, no en un solo tribunal, no en una sola jurisdicción, en múltiples frentes al mismo tiempo. ¿Por qué importa eso? Porque hace casi imposible que la respuesta sea el silencio institucional.
Una fiscalía estatal no responde a la misma lógica política que Washington. Un fiscal de Texas o de Florida tiene su propio electorado, su propia agenda, sus propias ambiciones. Si el Departamento de Justicia Federal decide ignorar las denuncias, alguna fiscalía estatal podría no hacerlo. Sheinbaum no puso todos los huevos en una canasta, distribuyó la presión jurídica en múltiples puntos simultáneos y en paralelo, el canciller Roberto Velasco comunicó personalmente al embajador Ronald Johnson que el gobierno mexicano procedería legalmente. El embajador se mostró muy receptivo. Ese detalle no es menor, es la señal de que dentro del propio gobierno de Estados Unidos hay fisuras. Hay actores que entienden el costo de esta situación, aunque Trump no quiera verlo. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando habló en público, cada frase fue un mensaje codificado con múltiples destinatarios. El 13 de julio, cuando Sheinbaum confirmó las denuncias en la conferencia matutina, el impacto fue inmediato y dividió el mapa político mexicano en dos bandos con una claridad brutal. Del lado de la soberanía, Morena, con su presidenta Ariadna Montiel Reyes firmando un comunicado de absoluto respaldo y declarando la defensa de los connacionales como causa de Estado. Movimiento Ciudadano, con Jorge Álvarez Maínez calificando los excesos del ICE de desproporcionados. El Partido del Trabajo pidiendo a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrieran investigaciones independientes. Del otro lado, el Viejo México. El PAN, con su dirigente Jorge Romero Herrera, calificando el llamado de Sheinbaum de incongruente e inconsistente. El PRI, con su secretaria general Carolina Villano, declarando que Sheinbaum no tiene autoridad moral para convocar a la unidad porque nunca se ha reunido con Trump para fijar una agenda migratoria bilateral. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Murieron 17 mexicanos, trabajadores, jornaleros, meseros, hombres con hijos nacidos en suelo americano. El gobierno de México presentó denuncias penales para exigir justicia y la respuesta del PRI y del PAN fue que la presidenta no tiene autoridad moral. Esa es la voz del Viejo México, la voz de los que durante décadas prefirieron el silencio rentable a la dignidad incómoda. La voz de los que siguen creyendo que México debe pedir permiso antes de defender a sus muertos. Pero el elemento humano no estaba en los comunicados de los partidos, estaba en Houston, estaba en el rostro de Lorenzo Salgado Araujo, ultimado por agentes del ICE mientras tramitaba su regularización migratoria, hombre que pagó impuestos en Estados Unidos, que construyó algo en ese país, cuya muerte generó tal indignación que el propio alcalde de Houston, ciudad del estado de Texas, bastión republicano, tuvo que pronunciarse. 177,000 mexicanos detenidos en lo que va del año. Más de 13,000 siguen encerrados en este momento por su situación migratoria irregular y 17 ya no van a volver. 14 murieron en centros de detención sin una explicación clara, algunos con la versión oficial de suicidio, que nadie pudo verificar de forma independiente. 3 más cayeron durante operativos del ICE en la calle. Esas no son estadísticas, son familias que esta noche tienen una silla vacía en la mesa. Y Sheinbaum lo dijo con la precisión de quien conoce el peso de cada palabra. No se puede, como gobierno, guardar silencio por temor a que haya algún problema en la relación con el gobierno del presidente Donald Trump. México ya no está solo en esta pelea, y los que apostaron a que Sheinbaum iba a retroceder, a que el manual histórico se repetiría, están esta noche revisando sus cálculos. Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos. Lo que Washington no entendió es que esto no empezó el 13 de julio, empezó mucho antes, en silencio, con paciencia de arquitecta, porque Sheinbaum no llegó a esta ofensiva jurídica por impulso ni por presión de la opinión pública. Llegó porque tenía el mecanismo completo diseñado, un mecanismo de 3 piezas que solo funciona cuando las 3 están en su lugar al mismo tiempo. La primera pieza era el agotamiento documentado de la vía diplomática. Sin ella, el resto no funciona, porque cualquier tribunal, cualquier fiscal, cualquier instancia internacional va a preguntar lo mismo. México intentó resolver esto por las vías convencionales antes de escalar. La respuesta es sí. Semanas de notas diplomáticas,
comunicaciones formales entre el canciller Roberto Velasco y el embajador Ronald Johnson, un registro meticuloso de cada muerte, cada fecha, cada circunstancia. No era burocracia, era construcción de causa. La segunda pieza era el presidente García Luna. Juntas, la vía diplomática agotada y el precedente judicial crean algo poderoso, la demostración de que México sabe usar el sistema legal de Estados Unidos y que ese sistema puede fallar a favor de México, porque ya lo hizo. Una jueza estadounidense condenó a Genaro García Luna y a su esposa a pagar más de $3,000 millones a México. Dentro de tribunales americanos, con leyes americanas, un juez americano le dio la razón a México. Ese precedente no es un dato histórico menor, es el argumento más poderoso que los abogados mexicanos van a poner sobre la mesa en cada fiscalía donde presentaron las 17 denuncias. Ya ganamos antes aquí y vamos a ganar de nuevo. La tercera pieza es la que nadie vio, la bifurcación simultánea hacia la ONU, y es la que hace el movimiento irreversible, porque al solicitar la intervención del alto comisionado Volker Turk, al mismo tiempo que se presentan las denuncias penales, México creó dos procesos paralelos e independientes que se refuerzan mutuamente. Si los tribunales estadounidenses avanzan, la ONU tiene legitimidad para seguir el caso. Si los tribunales dudan, la ONU genera presión internacional que hace más costoso el silencio judicial. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero hay una dimensión de esto que todavía no hemos tocado. Y es la pregunta que debería estar quitándole el sueño a más de un funcionario en Washington esta noche. ¿Qué pasa si un fiscal estatal decide proceder? No el Departamento de Justicia Federal, que responde a la agenda política de Trump. Un fiscal estatal, con su propio electorado, con su propia carrera por construir. Texas tiene fiscales que han desafiado al gobierno federal antes. Florida también. Si uno solo de los 17 casos produce una investigación formal estatal, el ICE queda expuesto ante un proceso judicial que la Casa Blanca no puede controlar con un decreto ni con un tuit. Eso es el Loop 2. Esa es la dimensión que los noticieros no están calculando. México no necesita ganar los 17 casos, necesita que uno avance, solo uno, para que el precedente quede grabado en piedra dentro del sistema legal de la superpotencia más poderosa del planeta. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Ahora hay que hablar de lo que esto significa en tres escalas distintas, porque este movimiento no es solo una noticia, es un punto de inflexión histórica. Para el ciudadano mexicano, el impacto es concreto e inmediato. 177,000 connacionales han sido detenidos en lo que va del año 2026. Más de 13,000 siguen encerrados ahora mismo. Cada familia mexicana con un ser querido al norte de la frontera lleva meses viviendo con ese miedo. La pregunta de si su familiar va a aparecer en una lista de detenidos o en algo peor. Lo que Sheinbaum hizo este 13 de julio les dijo algo que ningún gobierno anterior les había dicho con hechos, no con palabras. México va a pelear por ustedes, no con discursos, con denuncias penales, con fiscales, con jueces, con la misma maquinaria legal que Estados Unidos usa para perseguir a otros. Para México como nación, el significado es más profundo. México acaba de demostrar que puede ejercer presión jurídica soberana sobre la potencia más grande del mundo usando las propias herramientas de esa potencia. No con aranceles, no con amenazas de cierre de frontera, con derecho, con argumentos, con expedientes. Eso cambia la posición negociadora de México en cada conversación bilateral que venga, porque Washington ahora sabe que México tiene la voluntad y la capacidad de llevar conflictos al terreno donde Estados Unidos históricamente se ha sentido más cómodo, el terreno legal. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Para el mundo, para el sur global, para las decenas de naciones que enfrentan la misma presión unilateral de las potencias hegemónicas, México está escribiendo un manual nuevo. El manual dice: cuando la diplomacia falla, no retrocedas, usa el propio sistema del adversario contra él. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. El Partido del Trabajo ya pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abra investigaciones independientes. Eso suma un tercer frente, la OEA. 3 instancias simultáneas.
3 procesos que se refuerzan, 3 frentes que Washington tendría que neutralizar al mismo tiempo. No es una coincidencia, es la arquitectura diplomática de una presidenta que piensa en ecuaciones mientras sus adversarios actúan por impulso. Hay una frase que Sheinbaum dijo en la mañanera del 13 de julio que resume todo lo que acabamos de analizar. La dijo con calma, sin elevar la voz, con la precisión de quien ya ganó el argumento antes de pronunciarlo. No se puede, como gobierno, guardar silencio por temor a que haya algún problema en la relación con el gobierno del presidente Donald Trump. Analicemos esa frase palabra por palabra, porque cada parte es un mensaje codificado con múltiples destinatarios. No se puede, como gobierno, guardar silencio. Ese como gobierno no es un adorno gramatical, es un deslinde directo de todos los gobiernos anteriores que sí guardaron silencio. Es Sheinbaum diciéndole al PRI y al PAN, lo que ustedes hicieron durante décadas no era diplomacia, era complicidad por omisión. Por temor a que haya algún problema en la relación. Ahí está el fantasma que paralizó a México durante generaciones. El miedo al conflicto con Washington, el cálculo de que cualquier fricción era demasiado costosa. Sheinbaum lo nombró, lo sacó a la luz y al nombrarlo, lo desarmó. Cuando dijo eso, no estaba hablando solo de los 17 muertos, estaba enviando un mensaje directo a Trump. La relación bilateral no es una licencia para matar mexicanos con impunidad. Y estaba enviando un mensaje igualmente directo al PAN y al PRI. Su argumento de que esto daña la relación es exactamente el argumento del miedo que México ya dejó atrás. Luego dijo algo más. Tenemos una relación comercial y de seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violaciones a los derechos humanos de los connacionales. Eso es la soberanía en su forma más madura. No es ruptura, no es confrontación por confrontación. Es la afirmación de que una relación bilateral sana puede contener desacuerdos, puede contener tensiones, puede contener demandas judiciales, sin que eso la destruya. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que quedó suelto y es el más importante. Al cierre de las notas periodísticas del 13 de julio, la Cancillería mexicana no había confirmado los detalles del avance de las denuncias. No sabemos todavía cuáles fiscalías estatales las recibieron. No sabemos si el Departamento de Justicia Federal las admitió a trámite. No sabemos si algún fiscal estatal ya asignó un equipo al caso. Eso no es un vacío de información, es el siguiente capítulo. Porque lo que viene en los próximos días va a definir si este movimiento queda como gesto histórico o se convierte en proceso judicial activo. Y hay 3 escenarios posibles que ya están sobre la mesa esta noche. El primer escenario, el Departamento de Justicia Federal ignora las denuncias. Es el escenario que Trump preferiría, pero tiene un costo. La ONU ya está involucrada. Ignorar al DOJ mexicano es una cosa. Ignorar al alto comisionado Volker Turk frente a la comunidad internacional es otra conversación completamente distinta. El segundo escenario, alguna fiscalía estatal decide proceder. Ese es el escenario que tiene a los abogados del ICE sin dormir esta noche, porque significaría que un proceso judicial doméstico dentro del sistema legal de Estados Unidos comenzaría a investigar a agentes federales americanos por la muerte de ciudadanos mexicanos. El precedente sería histórico. El tercer escenario, la administración Trump decide responder con alguna forma de investigación interna para cerrar la presión antes de que escale. Ese sería, paradójicamente, el mayor reconocimiento de que la ofensiva de Sheinbaum funcionó. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. México llegó a este momento con 17 muertos, semanas de notas diplomáticas ignoradas y la arquitectura jurídica lista. Ahora tiene denuncias activas en múltiples jurisdicciones, respaldo de la ONU y el presidente García Luna como prueba de que el sistema puede funcionar a su favor. Lo que se viene en las próximas semanas en los tribunales de Texas, Florida y ante el Departamento de Justicia en Washington va a definir el siguiente capítulo de esta historia. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la respuesta formal del gobierno de Trump a las denuncias mexicanas. Porque lo que está a punto de pasar en los tribunales estatales, donde se presentaron los casos, va a cambiar el costo político del ICE para siempre.
y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió de verdad, no lo que los noticieros corporativos te van a contar mañana. El 13 de julio de 2026, México formalizó 17 denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales norteamericanas por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o durante operativos del INCE. Simultáneamente solicitó la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. 3 frentes jurídicos e internacionales activados el mismo día. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Con una arquitectura de 3 movimientos que Sheinbaum construyó en silencio mientras el ICE seguía operando con la arrogancia de siempre. Primero, el agotamiento documentado de la vía diplomática, que construyó la justificación jurídica para escalar. Segundo, la bifurcación simultánea hacia múltiples jurisdicciones, que hace imposible el silencio institucional total. Tercero, la palanca de la ONU, que internacionaliza el caso y eleva el costo de ignorarlo. No fue improvisación, fue ingeniería diplomática ejecutada con precisión quirúrgica. ¿Y por qué importa? Porque México acaba de demostrar que la soberanía no es un discurso, es una herramienta. Es saber usar el sistema legal del adversario contra sus propias instituciones. Es negarse a guardar silencio por miedo. Es decirle al mundo que 177,000 detenidos y 17 muertos no son el precio aceptable de una relación comercial. El patio trasero se convirtió en potencia. Y aquí regresamos al principio, a la pregunta que plantamos al inicio de este análisis. La pregunta que nadie en Washington estaba respondiendo. ¿Qué van a hacer cuando un juez estadounidense les ordena investigar a sus propios agentes? Hoy, esa pregunta ya no es hipotética. Hoy, esa pregunta tiene un expediente, tiene 17 nombres, tiene fiscales que la recibieron, tiene la firma de México y la voz de la ONU detrás de ella, y tiene a una presidenta que ya demostró que no va a retroceder. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Una última pregunta para los comentarios. ¿Crees que alguna fiscalía estatal de Estados Unidos va a atreverse a investigar al ICE y SACE por la muerte de mexicanos? ¿O la presión política de Trump lo va a bloquear todo? Escríbelo abajo. Quiero leer tu análisis. La soberanía de México no se negocia. Y esta semana, por primera vez en décadas, esa frase tiene una denuncia penal que la respalda. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!